Hola, muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista bursátil de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me oís correctamente y que veis la pantalla. Vale, perfecto. Buenos días, Ruperto, Félix, Juan, Rogelio, Javier, Óscar, Paz, Dolores, Antonio. Bueno, muy buenos días a todos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar hoy el morning, un día importante, como bien sabemos, tras la decisión que se publicó ayer por la tarde en relación al Brexit. ¿Vale? Podemos destacar la decisión por parte del Parlamento británico, el Parlamento inglés, en el que de acuerdo, los Loris decidieron no apoyar el consenso para llevar a cabo el Brexit. Hubo más, de acuerdo, personas en contra de la decisión de llevar a cabo el Brexit y, por tanto, a Theresa May pende de un hilo en relación, de acuerdo, con la Unión Europea para salir de esa escisión, ¿no? de la Unión Europea. Se espera que en los próximos meses era la fecha, ¿no? acorde para empezar ya a delimitar lo que es esta salida. Pero ahora está la disyuntiva, se abre el escenario, se abre la puerta a qué sucede ahora. ¿El Reino Unido todavía tiene margen para cancelar lo que es la solicitud a Europa de la salida? O, en cambio, los homólogos de Theresa May, ¿de acuerdo? Liderándolo por ella, llevarán a cabo ese impulso, esas decisiones para que la Unión Europea, ¿de acuerdo?, acepte esas condiciones. Estamos ahora mismo en una disyuntiva bastante clara en el que no sabemos, obviamente, los próximos meses el Parlamento británico qué decidirá, si Theresa May tendrá que dimitir o no tendrá que dimitir, pero lo que está claro es que la sociedad británica, era algo que considero desde mi punto de vista, ya se sabía, pero que no quieren salir de la Unión Europea. Aparte de ello, todavía está sobre la mesa, no está nada claro la famosa frontera de Irlanda del Norte, la cual lleva distintos pues, decisiones, ¿no?, que pueden llevar a cabo, pero que todavía ni el Reino Unido, ni en este caso, de acuerdo, la Unión Europea, llegan a un acuerdo y, por tanto, ese es el principal hándicap que a día de hoy, ahora 16 de enero, está frenando lo que es, de acuerdo, esas decisiones de la Unión Europea. Importante estos días seguir a cabo esta noticia. Esta noticia del tema del Brexit es muy importante, sobre todo para la zona de la Unión Europea y para las distintas divisas del euro y la libra. Particularmente el foco a día 16 de enero, con todo lo que ha acaecido a lo largo de los 2-3 últimos meses, con la guerra comercial de Estados Unidos y China, de acuerdo, que también pues, con la tensión, ¿no?, geopolítica por apoderarse de zonas geográficas para la producción de petróleo. Estamos ahora, desde ayer por la tarde, como principal foco de atención el tema del Brexit en relación, ¿vale?, a los mercados nacionales, ¿vale?, a los mercados europeos. Veremos a continuación ahora, a lo largo del morning, de acuerdo, qué impacto tuvo, sobre todo ayer por la tarde, en las distintas bolsas. Veremos, obviamente, si estas 2-3 últimas semanas, de acuerdo, desde enero, están siendo alcistas, de acuerdo, principales escenarios y, sobre todo, qué precios objetivo y qué progresión tenemos, ¿de acuerdo? En referencia, como todos sabéis, los que seguís el miércoles el morning, vamos a empezar con el calendario económico, por si hay algún dato importante. Sin lugar a dudas, lo más importante es lo que ya he analizado. Escenario de los loris, ¿de acuerdo?, y los laborales en el Reino Unido, con Theresa May, ¿de acuerdo?, pendiente de un hilo. Veremos si a lo largo de hoy el Consejo Británico, el Parlamento, tiene decisión si puede paralizar o, que es lo más probable, ¿de acuerdo?, y desde mi punto de vista lo más lógico, pedir a la Unión Europea, ¿de acuerdo?, un periodo de tiempo en el que se lleven a cabo distintas reuniones para alargar lo que es el tema del Brexit, ¿de acuerdo? Veremos, repito de nuevo, el calendario y sobre todo las decisiones que se toman a lo largo de estas semanas, ¿vale? En relación a otros mercados, de hecho, como veis, hoy miércoles 16, el mercado anglosajón es el que tiene principalmente protagonista. Destacamos en el Reino Unido, con el tema que hemos analizado ahora del Brexit, la inflación del IPC del mes anterior, en este caso del mes de diciembre. La previsión, igual que el valor anterior, no tiene ningún efecto. Y en cambio al continente americano, que ya sabemos que se abre a mediodía, las distintas noticias y datos macroeconómicos, destacamos, por supuesto, las ventas minoristas y, por supuesto, también el stock de petróleo semanal que, como todos sabemos, de acuerdo,
se produce en los miércoles, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar el morning analizando el mercado. Por supuesto, hay que comenzar hoy el morning con el FTSE. Fijaos en el FTSE, de acuerdo, en la volatilidad que estábamos surgiendo. En las dos últimas semanas se rumoreaba, se sabía, ¿no? No a ciencia cierta, pero sí, de acuerdo, con bastante fortaleza, de que Theresa May no iba a tener lo que es los distintos acuerdos para llevar a cabo ya de manera uniforme, unilateral y decisiva el acuerdo con el tema del Brexit. Este rebote, de acuerdo, que se produjo estas semanas, este cuadrado que dibujo prácticamente, ¿vale? En esta franja, de acuerdo, descontaba ya lo que era el acuerdo en los distintos mercados y fijaos, de acuerdo, en la volatilidad, vamos a medirlo en puntos, prácticamente 465 puntos, ¿vale? En sesiones de en 15 días, lo que ha permitido, de acuerdo, tener lo que es un movimiento de rebote alcista que previamente, fijaos, no se había producido con tanta magnitud, excepto, ¿de acuerdo?, la gran subida que vimos en marzo del año pasado. A pesar de ello, fijaos el sentimiento, cómo estamos en el mercado. De hecho, varios de vosotros me habéis dicho, pero es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, si un estímulo económico, es decir, de frenar o no llevar a cabo el tema del Brexit, animaría, impulsaría lo que es el índice bursátil británico, pero en ese caso estamos fijaos, ¿de acuerdo? Vemos velas doji, velas de indecisión sin fortaleza y las medias se están aproximando, ¿de acuerdo?, para un distinto cruce. Podríamos ver un cruce aproximadamente en esta vertiente y en el punto, en el vértice, de acuerdo, que haya el cruce, ahí nos estaría indicando la nueva tendencia del mercado. Desde mi punto de vista, el mercado sigue bajista y ahora más con, sobre todo en el FTSE, y ahora más con indecisiones, de acuerdo, con tensiones, si Theresa May dimite o no, es decir, el gran escenario que tiene el Reino Unido, estamos ante una vertiente que no había sido vista. Hace años llevaron el referéndum, salió por mayoría ligera, de acuerdo, a favor del Brexit. Ahora, a día de hoy, en el Parlamento, los políticos han decidido que no, lo quieren paralizar. No habíamos visto este escenario, a pesar de que todo este tiempo la señora May ha llevado a cabo la irrupción en este caso, de Londres, de la capital, ¿vale?, para salir del Reino Unido. Veremos, de acuerdo, estos acontecimientos, pero como comento, los movimientos, de acuerdo, que sucederán en el corto plazo no son nada halagüeños, no son nada buenos. Vemos aquí en el corto plazo, que es lo que os quería enseñar, ¿vale?, el rebote que vimos. A ver, permitirme, aquí lo tengo. Aquí. Tras comunicarse, de acuerdo, en el Parlamento británico la no decisión del Brexit y vemos lo que es esa distinta corrección. ¿Por qué? Por la debilidad, ¿no? La falta de garantías que ofrece lo que es el planteamiento llevado a cabo. Podríamos ver mayores caídas del FTSE hasta niveles que obviamente sean propicios para perforar los mínimos anteriores. ¿De qué niveles hablamos? Justo aquí, 6.585 puntos, ¿vale? El escenario, repito, del Brexit es bajista, a pesar de la buena noticia para la Unión Europea. ¿Cómo afectó al resto de índices europeos? Pues prácticamente igual que estamos viendo. Ligera indecisión, descontado lo que es la subida y fijaos en el FTSE, ¿de acuerdo? El movimiento de velas, dos velas doji y ahora en pantalla tenemos el DAX con esta resistencia difícil de superar, como estamos viendo, tras perforar, ¿de acuerdo?, en varias ocasiones, 2-3 ocasiones, le cuesta lo que es superar este nivel. Particularmente consideraría una ligera corrección del DAX, repito, ligera corrección del DAX en movimiento de zigzag, ¿de acuerdo?, sin apenas volumen, sin apenas volatilidad y sin ver, ¿de acuerdo?, gran decisiones de inversión. En el corto plazo, fijaos el movimiento del DAX, se encuentra incluso en un canal lateral, lo vemos aquí en la parte baja, como zona de resistencia, la línea roja discontinua y la zona azul como la zona de soporte, la zona del canal. Este movimiento, fijaos que lleva varias sesiones abriendo con gap, prácticamente de acuerdo desde inicios de año, con gap distintos bajistas, aquí una formación de islote que ya nos daba una proyección alcista, se ha cumplido perfectamente, y lo que vemos tras inicios y cierres, de acuerdo, son gap continuos, es decir, indecisión.
Vemos en velas de un día también velas doji, que la estamos viendo en las dos últimas sesiones, sobre todo esta gran vela de la formación de ayer, tras obviamente una decisión de bastante importancia en el continente europeo. El movimiento ahora mismo del DAX, sin lugar a dudas en el corto plazo, es alcista, ¿vale? Pero en el medio y en el largo plazo sigue siendo, ¿de acuerdo?, bajista. Muchos me estáis comentando, ¿de acuerdo? Alejandro traza lo que es la línea de tendencia. La línea de tendencia ahora mismo en el DAX debería de ser algo aproximado a esta vertiente, a esta directriz. A ver si la puedo ajustar. Ahora. Pero obviamente estamos bastante alejados. ¿En qué nos tendríamos que presentar foco al estar bastante alejado? En un time frame inferior, es decir, en velas de 1 hora o de 4 horas y ver cuál es el escenario probable. Es verdad que en esta franja tenemos un gap pendiente de cubrir, aquí lo veis, pero como os comento, esta resistencia a los 10.977 puntos es el límite, ¿de acuerdo? Y por tanto, si estáis posicionados alcistas, yo particularmente cerraría posiciones en este nivel a esperar lo que es las decisiones de mercado. Primero, la guerra comercial con Estados Unidos y China, con ese proteccionismo de Donald Trump, y luego en el continente europeo con la situación del Brexit y también la famosa Italia Exit, ¿vale? Veremos si se llevan a cabo. Lo que tenemos claro en el corto plazo, un movimiento lateral del DAX, utilizando, por supuesto, el RSI. Y el RSI aquí nos brinda niveles, de acuerdo, que no estamos ni en sobrecompra ni en sobreventa. Por tanto, un movimiento perfecto lateral que veremos si lo perfora la parte alta, aquí arriba a los 10.985, o en cambio en la parte del soporte, en torno a los 10.787 puntos. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda en relación a la decisión de ayer, del Brexit, o en cambio al FTSE, a su índice o al DAX? Confirmarme, por favor, alguna duda. También invitaros a que me comentéis, porque creo que es bastante importante para que todo lo podamos compartir, las posiciones que tenéis, si alguno de estos dos índices, sobre todo en el DAX. Vale, Susana me comenta que está posicionada alcista en el DAX con un trailing stop esperando, de acuerdo, a que toque o a que llegue al precio objetivo en los 10.987 puntos. Es decir, sí, efectivamente, justo por encima, un poquito por encima de la resistencia. En cambio, José está corto en los 10.925, 10.925 puntos. ¿Vale? Prácticamente los niveles que acabo de marcar. Aquí está corto, ¿vale? Obviamente aquí, como estás justo en la mitad prácticamente del canal, yo particularmente pondría el stop loss por encima de este precio, 10.990 aproximadamente, y el take profit, si quieres una posición corta, entiendo que vas a corto o a medio plazo, o haría dos posiciones para salirme en este nivel, o, en cambio, la dejaría correr en búsqueda, de acuerdo, de tapar este gap. 10.400. Son 400 puntos de caída, una rentabilidad, un profit bastante atractivo siempre y cuando toque, ¿vale? ¿Alguna posición más que tengáis, que queráis que compartir? Vale, Fernando me dice que está en liquidez en el DAX, esperando a que se aclare el Brexit. Sí, ahora pasamos al mercado americano. Vale, perfecto. Pues vamos a analizar el resto de índices europeos. ¿Vale? Hemos visto la importancia que ha tenido el Brexit ¿no? Viendo lo que es el efecto descontado del rebote. Y, por supuesto, vamos a pasar ahora al CAC parisino, otro de los índices importantes en Europa, viendo lo que es el movimiento de los últimos días. Importante en el CAC, fijaos el rebote que hemos visto, el mismo movimiento que el DAX, gap alcistas y bajistas que sitúan lo que es al índice, ¿de acuerdo?, en un movimiento, de acuerdo, de gran indecisión. Vemos aquí un movimiento de islote que prácticamente a mí no me gusta absolutamente nada, es un gap de islote, somos una figura de islote por ambas partes, la parte baja, lo cual implica una posición bajista
que sigue todavía activa hasta que no perfore este nivel, que es el nivel máximo del punto, en torno a los 4.841 puntos, donde nos ofrece posiciones continuas bajistas. Este movimiento es un movimiento bastante fiable en los mercados. De hecho, fijaos, aquí tenemos otro gap, es un gap alcista que efectivamente continuó con el gap alcista y, por tanto, con esta posición de mercado bajista nos ofrecería posiciones en torno a estos niveles. El CAC, con la correlación fuerte que tiene en el Eurostoxx 50, el movimiento sería exactamente el mismo. Fijaos, Eurostoxx 50, sabéis que aglutina todos los índices europeos, los principales, y estamos observando el movimiento de ayer tras un evento muy importante de la Unión Europea, la zona euro, que se produjo una vela doji. Estamos viendo la indecisión de el Brexit hacia adelante o el Brexit se frena y, de acuerdo, no se lleva a cabo con los costes económicos que obviamente va a implicar para el Reino Unido y también para la zona euro, la Unión Europea. El movimiento que estamos viendo en el corto plazo también es un movimiento de consolidación y este análisis de movimiento de consolidación me vale para todos los índices europeos. Repito, me vale para el DAX, el CAC parisino, el Eurostoxx, que es el que tenemos en pantallas, para el FTSE de Italia y, por supuesto, para el IBEX 35 que pasaremos ahora a analizarlo. Es decir, un movimiento de consolidación de una subida que se comporta en un movimiento lateral para tomar una nueva vertiente o continuar con la tendencia previa del corto plazo o, en cambio, para continuar con la tendencia de medio y de largo plazo bajista. Entonces, repito, tras unas fuertes subidas vemos este movimiento lateral aproximadamente, ¿no?, en este rectángulo antes de continuar con la tendencia previa o, en cambio, continuar con la tendencia de acuerdo que veníamos viendo en los mercados previos. Este análisis, repito, esta forma de caballete me vale perfectamente para cualquier de los índices europeos, ¿vale? Por tanto, repito, estaremos pendientes de cualquier decisión macroeconómica que nos lleve a un escenario en el que posicionarnos de acuerdo con una estrategia bastante clara y definida. En relación al IBEX, le cuesta, por supuesto, consolidar los 9.000 puntos. Fijaos en el time frame, el mismo escenario que acabo de realizar. Un movimiento alcista continuo y un movimiento de consolidación, de movimiento lateral. Vemos en la parte alta y en la parte baja un canal lateral, ¿de acuerdo?, a expensas de que realice lo que es un movimiento próximo al precio objetivo que teníamos en la parte alcista de los 8.954 o, en cambio, que corrija el IBEX 35 y que siga con la tendencia vigente que tenía en el mercado. Estamos viendo, de acuerdo, indecisión en Europa. También sabemos que Europa mira, ¿no?, con el retrovisor al mercado americano, que pasaremos ahora a analizarlo. Lo que tenemos es una situación de indecisión, una situación en la que, obviamente, desde mi humilde punto de vista, sería favorable, en cambio, de estar en el mercado para periodos cortos de tiempo. En cambio de que estéis en renta variable, en acciones, ¿qué buscaría? ¿De acuerdo? Activos defensivos. Estamos teniendo un gran comportamiento en valores como son el sector utilities, el sector energético, tanto en España, por supuesto, como en la zona en Europa, que obviamente estamos viendo lo que es fuertes rentabilidades, incluso liderando las rentabilidades de sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente el mercado, ¿de acuerdo?, los 3 meses previos del último trimestre del 2018 fueron totalmente bajistas, con grandes volatilidades y que enero del 2019, a pesar de este rebote, no tiene la suficiente confianza el mercado y, por tanto, los inversores. ¿Para qué? Para posicionarse bajista y, por tanto, continuar y, en cambio, para posicionarse alcista e ir en contra de dirección con estas 2 primeras semanas de año, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vale, ya lo tengo aquí de nuevo en pantallas. Entonces, vemos lo que es estas decisiones, ¿de acuerdo? Ver el escenario, una estrategia, es decir, analizando el pasado, sobre todo en el corto plazo, el presente y, sobre todo, también el futuro. ¿Cuál es el escenario? Repito, indecisión y movimientos laterales ante que se espere, ¿no?, un gran movimiento dato macroeconómico o decisión macroeconómica que impulse o que, obviamente, rebaje, ¿no?, lo que son las expectativas alcistas del mercado, ¿vale?
El movimiento prácticamente es un movimiento de banderín en Europa. Este es el movimiento de banderín. Lo voy a dibujar perfectamente. El mástil, ¿de acuerdo? Y lo que es la bandera, que como bien sabéis, que en caso de que perfore al alza o a la baja lo que es la bandera, las repercusiones que tiene son bastante fuertes, tanto al alza, repito, como a la baja. ¿Alguna duda de lo que es, por favor, el mercado europeo? Hemos ido analizando uno en uno, viendo sobre todo la correlación a día de hoy, 16 de enero, ¿no?, que están teniendo ambos mercados, con la decisión, obviamente, que tenemos el foco en Europa con el Brexit. El mismo escenario prácticamente es para todos los índices. Hemos analizado el DAX, hemos analizado el FTSE del Reino Unido, el IBEX, el Eurostock, el CAC parisino. Perfecto, pues vamos a analizar el mercado americano, viendo también cómo afectó el Brexit al gigante americano, en este caso al Eurostoxx 50, perdón, al S&P 500. En ese caso, a última hora de la sesión, ¿no?, vamos a ver el impacto que tuvo. Fijaos, a lo largo de ayer, en la apertura a las 3:30, vimos este gran velón alcista, un velón alcista del S&P 500 que nos situaba, fijaos, con un fuerte volumen y un cruce del MACD, estamos en velas de 15 minutos, ¿vale? Y un cruce del MACD bastante fuerte, nos estaba ya animando, de acuerdo a la estrategia de corto plazo alcista, al perforar también con esta vela el máximo anterior, con un retroceso, apoyo al inicio de esta gran vela y continuación de la tendencia. Fijaos la media móvil, cómo se apoya, y en el corto plazo, ¿qué vemos? Indecisión. Velas doji continuas, no tenemos fuerza, no hay volumen. Las longitudes de las velas, fijaos como en el corto plazo están siendo muy pequeñas, no como vimos al inicio de la sesión o en velas, de acuerdo, de días anteriores. Ya en velas de una hora vemos el time frame. Teníamos como precio objetivo los 2.602 puntos, un precio que fue anterior soporte convertido ahora en resistencia, pero que ha pulverizado, ha perforado al alza en la sesión de ayer, fijaos, y además con fortaleza, se apoyó y está continuando con la tendencia en el corto plazo alcista en el S&P 500 para alcanzar los 2.613 puntos. El análisis que estoy realizando de periodos de menor corto plazo, de 15 minutos a una hora, pasaremos ahora a ver en un día para sacar conclusiones del mercado. En el corto plazo hemos visto lateralidad, ¿no?, en el S&P 500. En cambio, ya en velas de una hora sí que ya nos da opciones, ¿no?, de posicionarnos bajistas tras perforar los niveles de resistencia a los 2.600 puntos. Viéndolo en velas de un día, ¿qué vemos? Un fuerte movimiento alcista perforado con una línea de tendencia bajista, ha sido perforado con un pullback perfecto, una vela envolvente perforando además la línea de resistencia previa y por tanto continuando sesiones alcistas. Quitando esta pequeña vela roja, con una pequeña vela bajista de movimiento, de acuerdo, de consolidación, estamos viendo en el S&P 500 en velas diarias varias ya incluso semanas con fuerte movimiento alcista. Aquí vemos lo que es el inicio, un pullback, vemos la continuación y estamos viendo ahora velas diarias alcistas, pero obviamente con menor longitud, sin apenas sombras y sin apenas cuerpo, lo cual nos está indicando ya con la media, fijaos, una media ya de medio plazo, ya se ha suavizado, ya se ha aplanado, incluso en el corto plazo, fijaos que ya tiene una ligera, repito, ligera inclinación alcista. No quiero decir que el mercado obviamente se vaya a ir a los 2.821 en esta parte alta, pero sí que nos está animando a que el movimiento tras alcanzar, ¿de acuerdo?, esta doble gemelas en techo que vimos después del verano del 2018, el movimiento lateral ha perforado, ha alcanzado, de hecho, fijaos la longitud del canal lateral, cumple perfectamente con el movimiento y en el corto plazo lo que estamos viendo es freno a las caídas que vimos en los últimos 3 meses del 2018. Estamos viendo oportunidades alcistas en el corto plazo para posicionarnos en renta variable, tanto europea, sobre todo americana, repito, y también en valores tecnológicos del mercado americano.
Caso de Facebook, caso de Twitter, caso de Apple y alguna Alphabet, ¿de acuerdo? Gigantes americanos. Amazon. Por tanto, consideramos, ¿de acuerdo?, la estrategia en el corto plazo, movimiento lateral con expectativas alcistas. Podemos utilizar la media, yo tengo aquí una EMA de 25 sesiones, una media que perfectamente estamos utilizando como cruce y por tanto como tendencia del corto plazo que nos da señales positivas del mercado. Fijaos ahora el movimiento hasta que no abra el mercado americano a mediodía, pues realmente habrá, considero de mi punto de vista, poco volumen en Estados Unidos. Pasemos al mercado tecnológico, al Nasdaq. Fijaos el Nasdaq 100, el movimiento que venimos, máximos mínimos decrecientes, teoría de Dow, consolida, perfora un movimiento en V bastante abrupto, bastante fuerte y el mismo escenario. Iniciamos el año 2019 con un movimiento alcista de rebote. Fijaos aquí que no hay gap en el inicio, cosa que en Europa sí hemos visto. Por tanto, la fuerza y la volatilidad está en Europa ahora, no en Estados Unidos. Y consideramos, fijaos, los movimientos que está perforando las resistencias previas. ¿A qué resistencias hago referencia? A estos niveles. Perfora esta resistencia a lo largo del día de ayer. De hecho, finaliza con esta vela de una hora, que fue el inicio de la apertura a las 3:30. Continúa con la tendencia, el mismo movimiento que el SP, hay una corrección, se apoya y continúa con la tendencia previa. La estrategia del Nasdaq es exactamente la misma que el SP 500. Inicio, movimiento nube, consolidación con distinta corrección, en un día ya perfora y pulveriza las 4 días de las sesiones anteriores, continúa con la tendencia, ligeras correcciones y vemos movimiento alcista del valor. Particularmente ahora, desde mi punto de vista, no hay nada que lo frene. No digo que se vaya a ir a los máximos, ni mucho menos, pero sí que podríamos ver una zona intermedia, una zona, de acuerdo, que podríamos aprovechar, sin lugar a dudas, con Fibonacci, desde el máximo histórico y por tanto también máximo anual del año pasado y ver los niveles en los que estamos actualmente. Se ha apoyado perfectamente en el 23,6, estamos en el 38,2 y sin lugar a dudas podríamos ir a un precio objetivo del 50%, que lo veis aquí, 50% en torno a los 6.775 puntos aproximadamente, ¿vale? Y pasando al Dow Jones Industrial, prácticamente el mismo escenario, nada que atañar. Sí que es verdad que la importancia que tiene es que el Dow ha subido con mayor fuerza que en este caso el S&P 500. Fijaos que ya la corrección está en el 50% de FIBO y por tanto el escenario es exactamente lo mismo. Fuerza en el inicio de movimiento nube, corrección y por tanto lateralidad, perfora el mismo movimiento que el S&P y el Nasdaq, de acuerdo, una vela envolvente, continuación con la tendencia, un mercado de indecisión, pero continúa en el corto plazo, ¿no? Con un movimiento alcista. Y el Russell 2000 exactamente lo mismo. ¿Qué sucede en el Russell 2000? Ya lo estáis viendo. El Russell 2000, el movimiento lateral que nos brindó a finales o a inicios también del 2017-2018, era un movimiento lateral que tras la corrección, y aquí sí ha sido bastante fuerte en el Russell, estamos en el 38,2, ligeramente perforándolo. Lo que sí que tenemos es una resistencia bastante importante en los niveles prácticamente que estamos para una corrección en el Russell 2000. ¿Vale? Por tanto, como conclusión, en el mercado americano, en los 4 índices importantes, observamos lo que es una tendencia de corto y de medio plazo alcista a expensas de qué? De indecisiones, de acuerdo, de su presidente. En cuanto Donald Trump lleve a cabo una decisión macroeconómica, veremos decisiones de gran calado. Lo que está claro es que el rally de Navidad lo estamos viendo en enero, no lo hemos visto en diciembre, cosa que a lo largo de finales de noviembre, principios de diciembre, comenté que en diciembre no se esperaba el rally y que posiblemente en el primer trimestre, de hecho me mojo porque quedan 2 meses todavía, en el primer trimestre del 2019 veamos movimientos alcistas, cosa que se está produciendo. ¿Por qué? Porque las tensiones, las decisiones que podían lastrar, ¿no? Como decisiones de tipos de interés, la guerra comercial, el Brexit, a lo largo de los 4 últimos meses del 2018 se llevaron a cabo y ahora después de la tempestad viene la calma, es lo que estamos viendo actualmente y es desde luego lo que hay que aprovechar. ¿De acuerdo? Cuando las cosas, pues obviamente vengan torcidas, ahí tendremos que estar en liquidez o estar picoteando en el mercado de acuerdo con posiciones de corto plazo. ¿Vale? Por favor, confirmarme alguna duda del mercado americano.
Vale, perfecto. Nada, gracias a vosotros. Fantástico. Pues vamos a pasar, dejemos de la renta variable, ¿vale? Ya hemos visto el mercado en Europa y en Estados Unidos, pues prácticamente es alcista en el corto y en el medio plazo. Vamos a pasar al mercado de materias primas, cómo ha afectado el petróleo tras el rally, ¿no? También que hemos visto en estas sesiones. Analizábamos la semana pasada con vosotros un movimiento de lateralidad en estos índices. Tenemos el West Texas en pantallas y que prácticamente estaba produciendo un movimiento en V, que efectivamente más en U que en V, y que en estos niveles se iba a producir un movimiento lateral, ¿vale? Que es el que yo tengo aquí dibujado. Prácticamente estamos viendo el mismo escenario. Lo importante del petróleo es que está siendo un comportamiento alcista y prácticamente con volumen. De hecho, lo vamos a ver con el MACD. Efectivamente, con distintos cruces de medias, ¿de acuerdo? Alcistas aquí nos dio una señal falsa, aquí una señal bajista perfectamente a utilizar y esta gran señal alcista es la que nos brindó para posicionarnos para niveles de cotas de $50 por precio de barril. El escenario del petróleo me vale para el West Texas y para el británico, ¿vale? Para el Brent, para el europeo, es exactamente el mismo, es decir, movimiento lateral. En el West Texas, que es el que tenemos en pantallas, importantísimo, la zona de resistencia en torno a los 54,50, 54,80. En caso de que perfore y perfore por fuerza, sí que nos estaría indicando ya el petróleo un movimiento alcista con bastante fortaleza. Se apoya perfectamente justo en los movimientos, ¿no?, de las partes del soporte y en el corto plazo veremos si perfora los niveles de resistencia para continuar con la tendencia o en cambio, repito, toca y hay una distinta corrección, un movimiento lateral que suaviza, que es lo más probable, lo que es estas fuertes caídas, es decir, consolidación del crudo en torno a los 50 a $54 por precio del barril. En relación a otro de los activos refugios, estamos viendo en el corto plazo cómo está subiendo lo que es la renta variable y también está actuando el oro como activo refugio. ¿Por qué? Justo por el análisis que os he analizado al inicio, es decir, indecisión, incertidumbre. A pesar de ello, del movimiento, estamos viendo cómo, obviamente, inversores están apostando por el oro como movimiento lateral. Fijaos ya aquí el MACD, perdón, el RSI, cómo nos dio señales alcistas, anticipándose al precio ante este movimiento lateral. Y por tanto, continuaremos con esa indecisión en el corto plazo. Si el oro se está apreciando, nos está mostrando esa incertidumbre, ¿de acuerdo? Esa indecisión por parte de los inversores para posicionarse en una de las dos direcciones del mercado. Y en cambio, también en la plata observamos el mismo movimiento alcista que perfora este nivel importante de soporte y aquí sí que podríamos posicionarnos, repito, bajista para ver niveles y cotas inferiores en la plata, ¿vale? En torno a los niveles, en torno a los 14,50 aproximadamente. ¿Alguna duda del petróleo o de los activos refugios? Perfecto. Y vamos a analizar el último escenario, que es el tema de las divisas. Obviamente, quien tiene la atención, el foco, sin lugar a dudas, es la libra. La libra respecto a los distintos pares, por supuesto, el euro frente a la libra, que es el que tenemos en pantallas. Observábamos, ¿no?, en sesiones morning anteriores el movimiento lateral que teníamos. Fijaos la volatilidad que generó ayer. Vamos a ver los velas de 30 minutos. Fijaos la volatilidad. Obviamente generó riesgo para el mercado británico para, como he analizado al principio, ¿no?, es decir, ir hacia adelante, tomar un paso al frente o, en cambio, frenar el tema del Brexit, llegar a cabo negociaciones con la Unión Europea y, por tanto, rectificar con esa decisión. Y ese movimiento debilita, sin lugar a dudas, lo que es al mercado, en este caso al europeo británico, y vemos lo que es distinta apreciación de lo que es la libra en el corto plazo. Tenemos en velas de 30 minutos este movimiento ya lateral perfectamente, aproximadamente, ¿vale? Aquí lo tenemos, con el movimiento, la parte de resistencia, parte bajista, ya nos indica, ¿no?, nos anima a posicionarnos bajistas en el valor para
obtener aproximadamente esta directriz, esta vertiente en el corto plazo, ¿vale? Por tanto, vemos apreciación de la libra respecto al euro y respecto al dólar. Lo tenemos aquí en pantallas. ¿Qué vemos? Bastante indecisión. Eso sí, el movimiento es realmente espectacular. Es decir, un movimiento de acuerdo de niveles de 1,26 a 1,28 en prácticamente en velas de 30 minutos. Desde las 8, vamos a medirlo. ¿De acuerdo? En prácticamente nada. En 30 y en una hora, ¿de acuerdo? Observamos movimientos de 220 puntos al alza, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el movimiento previo que teníamos, en este caso en el cable, que es el que tenemos actualmente. Fijaos, la directriz máximos mínimos decrecientes ha perforado y por tanto ha superado ya este mínimo, por tanto la directriz bajista en el cable ya no se lleva a cabo y tenemos en el corto plazo un movimiento, ¿de acuerdo?, de apreciación de la libra, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Por tanto, la libra en el corto plazo se está apreciando respecto al euro, respecto al dólar y respecto al activo refugio del yen. Observamos exactamente el mismo movimiento. Lo tenemos aquí en pantallas, ¿vale? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Perfecto. Pues abro el periodo de consultorio para que me preguntéis sobre posiciones que tengáis, que estéis analizando, ¿de acuerdo? Y que obviamente así os pueda ayudar. Comentarme. Perfecto, Dolores. De hecho, discúlpame que se me haya pasado, tienes toda la razón. El eurodólar, por supuesto. Error mío, ¿eh? Dolores, disculpa. Movimiento lateral del eurodólar. En la parte baja tenemos muy bien delimitado la parte de soporte, 1.12.4, 1.12.5 y la parte de resistencia, ¿vale? De la zona de 1.15, 1.15.5. ¿Por qué esta zona de resistencia? Pues muy fácil. Fue la zona de anterior, en velas de un día, de anteriormente soporte, que perforó, que atacó, que rebotó y que actualmente está actuando como zona, ahora el soporte convertido en resistencia, ¿vale? Lo tenemos aquí, zona de resistencia. Por tanto, el movimiento lateral que nos está brindando el eurodólar es un movimiento para utilizar con el RSI, lo tenemos aquí en la parte baja, en la franja inferior. Estamos ahora mismo en niveles de 50 aproximadamente, justo 49,9 y por tanto nos está generando indecisión. Sí que vemos en el corto plazo, ¿no?, lo que es distinta corrección del euro, obviamente ante esa indecisión de la libra, del Brexit, pero obviamente ¿qué estamos observando, ¿no? Esperando datos macroeconómicos de tasa de tipos de interés por parte de la Fed o del Banco Central Europeo que impulsen de acuerdo a la libra o en todo caso contrario al dólar. Por tanto, indecisión, repito, en el euro dólar, movimiento lateral, eso sí que es bastante claro, sobre todo en velas de una hora como lo tenía, se ve prácticamente muy claro, aquí lo vemos, movimiento lateral para utilizar, repito, el RSI. ¿Vale, Dolores? Perfecto. Francisco Javier me pregunta, Alejandro, ¿cómo verías una entrada en el dólar americano respecto al mexicano? Vamos a ir a él. En niveles de 18,9. 18,95. Vamos a ver ese precio, 18,95. Alcista o bajista, Francisco Javier. Entiendo que la C es de compra, pero confírmamelo. Alcista, perfecto. La pregunta que tengo es, ¿de acuerdo? Es un índice, bueno, un par de cruces, ¿de acuerdo? Que están pues, con la frontera, ¿no?, entre México y Estados Unidos, por tanto tiene bastante influencia. Lo que te quería preguntar, Francisco Javier, ¿por qué este nivel de entrada tras la fuerte corrección que estamos observando? Te lo comento porque no es zona de soporte que podríamos observar en torno a estos niveles, ¿vale? Aquí sí que entendería lo que es una zona alcista, una zona de rebote en este nivel o en cambio en este otro, pero aquí en este entorno no veo lo que es una entrada sinceramente clara de posicionarnos alcista. Porque la pendiente es grande,
Tremenda, es un pivote anterior, ¿no? Yo particularmente no lo considero un pivote desde luego anterior. En velas de un día, que es más el análisis, ¿no? Que realmente considero que habría que hacer, prácticamente no veo lo que es una zona clara de entrada. Yo particularmente me esperaría estos dos niveles. ¿Por qué? Porque la tendencia de corto plazo y de medio está siendo bastante fuerte, con bastante fuerza, pero sin lugar a dudas es bajista. Yo en torno a este nivel de 18,60, ahí ya sí que vería una oportunidad de consolidación, de freno de lo que es el par de divisa y por tanto sí que podría observar una zona de rebote. ¿Vale? Es mi punto de vista. ¿Vale, Francisco Javier? Perfecto. ¿Más dudas que tengáis, por favor? Vale. Para concluir, me gustaría, por supuesto, analizar lo que es el inicio del morning, hoy de la apertura, un día importante, miércoles tras la decisión del Brexit, ¿de acuerdo? Para sacar distintas conclusiones y obviamente compartirla con todos vosotros. Además de enseñaros, ¿de acuerdo? Compartir, obviamente, mi experiencia, mis análisis, muchas veces serán acertados, otras muchas veces no, pero desde luego siempre lo hago con la mejor intención de compartir y de enseñaros, ¿vale? En ese sentido, el escenario, de acuerdo, en renta variable está siendo alcista en el corto y en el medio plazo. Sí que es verdad que estamos viendo lo que es un freno, de acuerdo, de niveles de consolidación y que observamos, tenemos, ¿no?, la esperanza de que en el corto y en el medio plazo haya un dato macroeconómico importante para tomar una dirección en ese mercado. Repito, desde mi humilde punto de vista, el mercado en el primer trimestre considero que será alcista, ¿vale? En renta variable, sí que es verdad que los distintos pares de divisas veremos fuertes volatilidades en dólar, libra y, por supuesto, en el euro y también en el yen como activo refugio, y la vertiente que nos dará para tomar posiciones en renta variable ahora mismo son dos. El oro, que hemos visto que está actuando como activo refugio, y el VIX, que lo que tenemos en pantalla, que vemos cómo sigue perforando a la baja y por tanto está actuando el mercado de renta variable alcista. Nivel medio importante para compartir, un nivel medio de poca volatilidad media perfectamente controlable y por tanto es un movimiento alcista, es niveles de 15. Estamos en niveles de 18, por tanto existe incertidumbre. Sí que es verdad que hemos ya frenado, ¿no?, los niveles de volatilidad en torno a 25-26 del VIX y por tanto si perfora y alcanza este nivel, el nivel de 15, ¿de acuerdo? Sí que observaríamos una tendencia de medio ya plazo totalmente consolidada alcista, ¿vale? Perfecto. Pues espero, de acuerdo, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido en este morning, ¿vale? Un día importante, sacando distintas conclusiones, distintos escenarios para el corto y el medio plazo. Por supuesto, estar informados de la relación comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit. Repito, bastante importante ahora mismo el foco en Europa. Y muchas gracias a todos, de acuerdo, por estar aquí en el morning. Desearos, de acuerdo, muy buena semana y, por supuesto, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Un placer.